tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos aquí al Zoom de Red Hat, donde compartimos con todos nuestros emprendedores temas de diferente índole empresarial desde el punto de vista legal en esta temporada, con nuestro abogado Carlos Esparza, a quien me permito presentarlo. Cuenta con más de 10 años de experiencia en gestión legal, trámites y asesoría jurídica a empresas, instituciones de educación y gobierno. Es consultor de negocios en el área jurídica en ámbitos como la creación y disolución de empresas y la administración corporativa de estas. Cuenta con experiencia en asesoría a nuevos emprendimientos y ha trabajado para instituciones pertenecientes al gobierno del estado de Jalisco y actualmente es director de la firma jurídica Legal UP. Iniciamos nuestra conferencia con nuestro abogado Carlos Esparza. Carlos, bienvenido. Gracias, Jorge, por la invitación una vez más a estas sesiones. También gracias por recibirme hoy en este espacio material. Gracias por abrirme las puertas de la oficina. Y pues me da mucho gusto estar con quienes hoy nos acompañan, ya sea a través de directamente en la sesión de Zoom o a quienes nos estarán viendo después cuando se compartan los videos en redes. Pues hoy vamos a platicar acerca de las buenas prácticas empresariales desde el punto de vista jurídico. Para esto me quiero apoyar también con un par de diapositivas que me permito compartirles. Y bueno, hablaremos sobre todo, pues, ¿para qué queremos hacer esto de las buenas prácticas empresariales? ¿Cuáles son y cómo debiéramos irlas abordando? ¿Por qué? Bueno, pues, ¿por qué vale la pena tener buenas prácticas empresariales desde el punto de vista jurídico? Por la simple y sencilla razón que primero, pues de que hay una serie de normas que debemos cumplir, es un deber legal, un deber moral, pero aparte de eso también, porque cumplirlas y tener esas buenas prácticas implica una disminución importante en los riesgos. Es decir, se disminuye por mucho la posibilidad de que perdamos recursos, perdamos el patrimonio, tanto el negocio como el personal, a partir de que caigamos en irregularidades, en descuidos jurídicos. Entonces, pues una buena forma de proteger lo que hemos construido con nuestro negocio y lo que vamos construyendo a través de aprovechar las ganancias y las utilidades que obtenemos, pues es tener unas buenas prácticas empresariales. ¿Cuáles son estas desde el punto de vista jurídico? Pues hablaremos de las buenas prácticas societarias, de las contractuales, de las laborales y finalmente de las fiscales. Muchos de estos temas ya los hemos visto en las sesiones anteriores, pero pues me gustaría abordarlas de manera un poco más concreta en esta sesión y ver cómo se relacionan unas con las otras. Hablaríamos primero de las buenas prácticas societarias. Aquellas personas que ya han decidido por el tamaño de su negocio tener o operar esa empresa a través de una sociedad, es decir, a través de una persona moral, pues vale la pena cuidar muchos aspectos que normalmente se dejan pendientes, ya sea por desconocimiento, ya sea por desidia, ¿verdad? Pero pues hay que cuidarlas. Lo primero, pues es que cuando se constituye la sociedad, hay una serie de pasos que se deben seguir y que normalmente no se siguen. Es decir, lo que suele ocurrir, se acude al notario o al corredor público, nos entrega el acta constitutiva, la boleta registral, se acude al SAT, se obtiene el RFC, la firma electrónica de la sociedad, se abre la cuenta bancaria, pero después de eso ya no se hace nada más. ¿Qué es lo primero que tendríamos que hacer? Bueno, pues cumplir la obligación de los accionistas. La única obligación en práctica en las sociedades mercantiles que se utilizan en la práctica, pues es aportar el capital que los socios dijeron que iban a aportar. Y para eso, pues se tiene que hacer una serie de documentos que respalden que así ocurrió. Lo primero, pues hay que hacer un movimiento contable donde se refleje esa aportación de los accionistas hacia la sociedad del capital social. Lo segundo es que se anoten los libros de la sociedad que efectivamente se recibió ese dinero y que entonces estas personas, pues, al cumplir su obligación de aportar, pues ya son accionistas de pleno derecho. Y emitir las acciones cuando se tengan acciones o hacer el registro en los libros correspondientes cuando se tengan partes sociales. Pero como en la gran mayoría de los casos, pues se tienen sociedades anónimas promotoras de inversión,
o SAS, pues entonces se requiere redactar y emitir las acciones, cosa que normalmente no se hace. Ustedes nos pregúntense si tienen una sociedad anónima o una de responsabilidad limitada, si tienen algún comprobante de que hicieron la aportación, si tienen las acciones o si están seguros que están registrados en el libro de accionistas o en el libro de socios. Bueno, eso por una parte. Entonces, emitir las acciones. Luego, debemos tener mucho cuidado de quién tiene poderes de decisión, quién para actos de administración, para actos de dominio. De manera normal, esto lo vamos a encontrar en el acta constitutiva, en la parte de los transitorios sobre todo, ahí va a decir quiénes tienen poderes. Y darnos cuenta, mientras opera la sociedad, si queremos que esas personas que tienen poderes los sigan teniendo, o si ya no los queremos, bueno, pues entonces proceder a retirar el poder. Y luego, lo que seguiría después de del camino normal del negocio, pues es que cuando pase el año, termine el ejercicio fiscal, hacer la asamblea de accionistas, la asamblea de socios que corresponda. En el caso de sociedades anónimas, pues sería la asamblea ordinaria, la asamblea de accionistas ordinaria, del administrador, del consejo de administración, pues se va a rendir cuentas a la asamblea, a los accionistas, sobre la operación del negocio y lo más importante, sobre los resultados. Es decir, pues metimos tanto, gastamos tanto, pagamos tanto de impuestos y queda X cantidad para dividir, es decir, para entregar como dividendos, la utilidad que se le va a entregar ya a los accionistas y que se decida qué va a ocurrir con esas cantidades y que quede registrado en el acta de asamblea. ¿Vale la pena protocolizar dichas actas de asamblea? A veces la ley no nos pide o no nos obliga a la protocolización, sin embargo, vale la pena protocolizarlas independientemente de que se cambie o no al órgano de administración. Vale la pena tenerlas protocolizadas y pues tenerlas en orden. Además, como dice aquí en el último punto de nuestra diapositiva, hacer las publicaciones correspondientes en el sistema de sociedades mercantiles, lo cual es gratuito. La Secretaría de Economía tiene un sistema para publicación de sociedades mercantiles. La ley obliga a las sociedades a publicar una serie de datos, uno de ellos, pues, ser sus actas de asamblea. También cuando se decida cambiar de administrador, que en la realidad y en la práctica es lo que normalmente nos hace conocer, nos hace darnos cuenta que tenemos incluso años sin hacer asambleas, sin protocolizarlas, sin estar al pendiente de muchas situaciones societarias de la sociedad, valga la redundancia, pues entonces es cuando necesitamos otorgar poder, necesitamos cambiar de administrador, no hemos hecho todas estas asambleas y entonces, corriendo a las prisas, se va y se protocoliza lo que se tenga que protocolizar y muchas veces se hace mal, se debe volver a hacer. Claro que esto implica costos. Por supuesto que implica costos porque primero pues debemos tener alguien que nos esté apoyando, nos esté asesorando desde el punto de vista jurídico y si decidimos protocolizarlo o estamos obligados a protocolizarlo dependiendo de los acuerdos que se tomen en la asamblea, pues también habrá que gastar en el pago de los honorarios y del registro que normalmente pues se hace directamente con el notario, con el corredor público. Pero bueno, esos en general serían las actividades que se deberían realizar y por las cuales debemos estar al pendiente con nuestras sociedades, que se hayan emitido las acciones, saber a quién tiene poderes y para qué, que se hagan las asambleas cuando corresponden, que se protocolice lo que se tenga que protocolizar y que se publique también lo que se tenga que publicar. Literal, pues esto puede ser una checklist para saber si estoy manteniendo jurídicamente la sociedad. Luego, otro tema, pues son los temas contractuales, es decir, pues los contratos que tiene nuestra sociedad. Y acuérdense, esto es muy importante, que pues el comercio esencialmente pues, se realiza a través de contratos, porque como lo habíamos mencionado en sesiones anteriores, un contrato pues es un acuerdo. Y los acuerdos pueden ser verbales, muchos de nuestros negocios tienen contratos verbales y otros pues deben y pueden estar por escrito. Entonces, habrá que poner atención en qué casos requiere un contrato por escrito. Lo platicamos en la sesión correspondiente y decíamos que se requiere un contrato por escrito primero cuando lo manda la ley. Habrá que revisar en nuestras relaciones comerciales, en nuestras relaciones con proveedores, con prestadores de servicio, con clientes, con trabajadores, cuando la ley me manda a tener un contrato por escrito y si lo tengo, y si está debidamente redactado, si realmente se protegen mis intereses. Entonces,
Eso por una parte. Luego, ahora, hay unos en los que la ley no me obliga, pero que valdría mucho la pena tenerlos por escrito porque, bueno, pues así protejo mis intereses en caso de que la otra parte no cumpla y con eso tengo una herramienta para acudir ante la autoridad que me va a facilitar la exigencia de que la otra parte cumpla con su acuerdo, que normalmente es la obligación de pagarme por los servicios o las mercancías que yo estoy prestando o vendiendo a mis clientes. Sin embargo, también hay un sinfín de circunstancias en las que vale la pena tener el contrato por escrito porque así nos podemos evitar malos entendidos y así tenemos muy claro y en un solo lugar, pues cuáles fueron los acuerdos a los que llegué con mi proveedor, con mi cliente, con las personas que colaboran conmigo. Especialmente si nos dedicamos a temas, por ejemplo, de entrega de mercancías, pues vale la pena que en los contratos con nuestros clientes, pues estén establecidos los mecanismos para asegurar que sí se entregó la mercancía, donde nos firma a lo mejor alguien autorizado y que se especifique en el contrato que está autorizado para recibirnos la mercancía. Documentos, ahí lo pusimos como documentos relacionados, pues a eso me refiero, en donde me reciben la mercancía y donde consta que se recibió la cantidad suficiente, la calidad correspondiente y entonces pues se tenga por entregada, que luego sigue el mecanismo de entregar la factura y entonces que me depositen, etcétera. Todos esos mecanismos de cómo entrego la mercancía, cómo yo puedo demostrar que la entregué, a quién se la entregué, en qué circunstancias, pues todos esos documentos, lo ideal es que estén descritos en los contratos y que pues obviamente ambas partes se obliguen a estar llevando esa documentación que a mí en lo particular pues me va a servir para demostrar que yo he cumplido mi parte y que probablemente en algún momento la otra parte no y lo pueda obligar a que cumpla. También si, por ejemplo, mi negocio tiene que ver con temas de propiedad intelectual, específicamente de derechos de autor, pues hay que cuidar mucho cómo estoy haciendo uso de obra, si estoy mandando a hacer obra, es decir, pues diseños, canciones, software, etcétera, pues tener los contratos correspondientes en donde conste, porque, bueno, pues el tema autoral protege mucho al autor. Es importante, como lo marca la ley, pues que tengamos los documentos donde dice que me apropié de manera correcta, adecuada, de los derechos de explotación de las obras. También para la propiedad industrial vale la pena tener los contratos que correspondan a que yo tengo el derecho de explotar comercialmente cualquier derecho relacionado con la propiedad industrial. Otro tema, pues, es el tema laboral. En la ocasión que tuvimos sesión relacionado con esto, pues tuvimos muchas preguntas. Bueno, es algo por lo que normalmente me consultan los contratiempos que se dan con la materia laboral. Lo primero, pues, tener el contrato por escrito. Y ojo, acuérdense, sus trabajadores, si ustedes no tienen un contrato por escrito con ellos, de todos modos tienen un contrato verbal. Y el hecho de que sea verbal, pues los perjudica a ustedes como patrones, ya que no podrán demostrar una serie de circunstancias o una serie de cuestiones sobre cómo se dio la contratación, especialmente frente a un conflicto laboral. Entonces, para disminuir esos riesgos que se pudieran dar en caso de un conflicto laboral, que lamentablemente pues es común, pues para evitar esos riesgos vale la pena tener contratos por escrito, donde se describa lo que en la realidad ocurre. Esos contratos por escrito, ya lo vimos en la sesión, pues deben tener los datos de quién contrata, de quién es contratado, el tema de la jornada, cuánto se le paga, qué actividades va a realizar, es una cuestión importantísima, así como algunos otros datos más que ya hemos platicado y que con gusto, pues, si alguien se acerca, lo explicamos a fondo. El tema de la afiliación al IMSS, muy importante, muy obvio, ya lo hemos comentado en sesiones anteriores, pero vale la pena retomarlo. Lo primero es que les recomiendo ampliamente afiliar a sus trabajadores al IMSS con el salario que realmente perciben. Cuando hay conflictos laborales, que esa situación, de hecho, empuja a que la empresa tenga conflictos laborales con los trabajadores, si no había otra razón para tenerlos, el mero hecho de no darlos de alta con el salario que corresponde, pues puede orillar al negocio a que se generen esos conflictos laborales. Entonces, primero, pues debemos cumplir porque la ley lo manda. 2, porque así protegemos a nuestros trabajadores. Pero 3, de esa manera nos vamos a proteger al negocio y pues todo lo que hemos logrado construir a través de nuestro esfuerzo cuando afiliamos a nuestros trabajadores al IMSS con el salario que corresponde y en consecuencia pagando las cuotas cuando y como corresponde.
Es muy triste ver cómo hay una muy buena relación a veces con colaboradores y por esta cuestión de que se van a ahorrar impuestos o de que me voy a ahorrar cuotas, luego pasan desgracias en las que el trabajador pues ve cómo no va a tener una pensión completa, cómo no le pagan su incapacidad completa porque el patrón no lo dio de alta con el salario correspondiente. Y entonces pues va a venir y va a tener un conflicto jurídico de carácter laboral con el patrón, lo cual va a traer gastos, va a traer riesgos y puede que todo lo que se ahorraron pues lo gasten por 5 o 6 veces lo que pretendieron ahorrarse a través de los años. También, bueno, en el tema del IMSS van a incluir las cuotas al Infonavit y el tema también de la renuncia y los convenios ratificados. Es decir, hay que cuidar mucho cómo se terminan las relaciones laborales con nuestros trabajadores. Cuando de ellos nace, pues es la única ocasión, ya lo hemos platicado, que podemos decir que hay una renuncia. Cuando del trabajador nace esa voluntad libre y espontánea de retirarse del lugar de trabajo, vale la pena ratificar las renuncias. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que acudimos ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y que frente a la autoridad el trabajador renuncie. Por lo tanto, pues habrá que pagarle el finiquito como corresponde. Ya hablamos de cuáles son esos gastos, pero pues de manera muy sencilla, el caso del finiquito pues es pagar los días trabajados, vacaciones, la parte proporcional del aguinaldo y pues prácticamente nada más. Si renuncia a nuestro trabajador, nada nos cuesta porque no tiene ningún costo que hacer el trámite, acudir a la Junta de Conciliación, formarnos en la fila de ratificaciones, llevar los documentos, llevar a nuestro trabajador y hacerle el pago ahí del finiquito, que la autoridad dé certificación a dicha ratificación y listo. Con eso, en caso de un probable problema, tendremos la solución en la mano y podemos evitarnos muchos dolores de cabeza. Lo mismo con los convenios. ¿Cuál es la diferencia? Pues recordemos un poco lo que platicamos en la sesión que dedicamos a hablar del tema laboral. Pues el convenio es cuando efectivamente yo estoy despidiendo a mi trabajador por un tema injustificado y en consecuencia pues me corresponde indemnizarlo. Y no me espero a que me lo demande, es decir, no me espero a tener un problema frente a la autoridad laboral, sino que yo ya sé que debo indemnizarlo, es decir, debo darle sus 3 meses de salario, además del finiquito, y pues se lo comento, se lo digo y estoy dispuesto a pagarlo. Tal vez negocio con él y logro que pagarle menos de los 3 meses de salario. Entonces también vale la pena acudir a la Junta de Conciliación, formarme en la fila de convenios, llevar la documentación correspondiente y tener ratificado el convenio. Así ese trabajador, si después viene a exigirme, es decir, me demanda que no le di lo que le correspondía, pues ya tengo el convenio frente que la autoridad pues certificó, fue parte, bueno, no parte, sino que dio fe de que así ocurrió y entonces podré defenderme con mucha facilidad, al menos en relación a si no lo hubiera hecho así. También hay otras circunstancias que no tengo aquí puesta en la diapositiva, pero que suelen surgir. Muchas veces el patrón considera que hay una razón justificada para despedir al trabajador, por ejemplo, la inasistencia, por ejemplo, la desobediencia por parte del trabajador, tal vez algún tema de violencia, tal vez algún tema de robo, algo como que se encuentra al trabajador ingiriendo bebidas alcohólicas dentro del lugar de trabajo, pues este tipo de circunstancias por las cuales amerita un despido justificado, pues debe cuidarse mucho el proceso o el procedimiento a través del cual se va a dar ese despido. Nada más decirle así que te vaya bien, estás despedido por esta razón, nos va a acarrear problemas en el futuro, sí o sí. Entonces, vale la pena también cuando tengamos una situación como esa, acercarnos a obtener asesoría y en consecuencia hacer el trámite de la mejor manera y evitar o reducir los riesgos que se pudieran o que pudieran ocurrir por un problema futuro. Normalmente, pues, uno de los pretextos para no asesorarse en esos temas es que es costoso, pues que el abogado cobra caro y nada más por darme una solución que parece muy obvia. En el tema laboral podemos ahorrarnos incluso los honorarios del abogado, podemos acudir ante la Junta de Conciliación, bueno, de manera exacta ante la Procuraduría de Trabajo, que en el caso del Estado de Jalisco pues está en el mismo edificio, y solicitar como patrones la asesoría antes de tener el conflicto, antes de tener el problema. Si no tengo los contratos, porque tengo muchos trabajadores, pero no tengo el contrato por escrito, vale la pena acercarse
para que pues incluso me den los formatos y me expliquen cómo llenarlos y en consecuencia tener los contratos por escrito. También vale la pena acercarse al IMSS y cuando tengo un trabajador que pues ha renunciado, con el cual voy a llegar a un convenio, tengo una situación por la cual considero que puedo despedir justificadamente a un trabajador, vale la pena también acercarse a la Procuraduría del Trabajo y pedir la asesoría para que me ayude a llevar el trámite. Y eso va a ocurrir de manera gratuita. Cosa que no será, es decir, no será gratuita cuando ya estemos demandados y tengamos que acudir a defendernos con nuestro abogado, pues evidentemente nuestro abogado va a cobrar sus honorarios. Y se tiene un gran riesgo de perder el asunto como patrón y en consecuencia no solamente pagar los honorarios de nuestro abogado, sino también tener que pagar el auto, es decir, la resolución o a lo que nos obligue la Junta de Conciliación. Entonces, en temas laborales, especialmente si ya tengo varios trabajadores, 3, 4, 5, 6, 7, vale la pena ya sea acudir a la asesoría gratuita de la Procuraduría del Trabajo o acercarse al abogado de confianza en materia laboral para darme cuenta qué estoy cuidando y qué no estoy cuidando. Me faltó también aquí lo correspondiente a la norma 035, que tiene que ver con la prevención de riesgos psicosociales en la fuente de trabajo. También hay que cuidar mucho ese aspecto y sobre todo darnos cuenta que si nuestro negocio es pequeño, pues prácticamente todo lo que debería hacer es tener cierta documentación en la que pues verifico si hay algunos riesgos, nada más. Si mi negocio ya es más grande, pues sí tendré que implementar algunas otras circunstancias. Pero si tengo un negocio de menos de 15 trabajadores, la verdad es que va a ser muy sencillo resolver el tema de la norma 035. Y también después pues, va a ser mucho más sencillo resolverlo de forma preventiva que enfrentar cuando vengan ya pues todos los costos por las multas y por las sanciones derivadas de no cumplir con todo lo que tienen que cumplir, que la realidad, aunque parece bastante complejo, es relativamente sencillo. Bueno, luego viene otro tema también bastante grave, pues sí, grave porque a veces lo descuidamos y que pues suele tener muchas complicaciones y darnos muchos dolores de cabeza, y es el tema fiscal. Aquí debemos tener mucho cuidado, especialmente si tengo sociedades, pero también si opero como persona física mi negocio, vale la pena cuidar muchos aspectos. Esos aspectos que vamos a platicar aplica para ambos, tanto personas jurídicas como personas físicas. Lo primero que tengo que hacer si estoy haciendo un negocio, si estoy operando un negocio, no importa si es un puesto de tacos que va empezando en la vía pública o si tengo restaurantes, ambas cosas, en ambas circunstancias, en ambos tamaños de mi negocio, debo cuidar lo siguiente. Lo primero, pues es ir a inscribirme en el Registro Federal de Contribuyentes. Es decir, ir a obtener lo que de manera común se conoce como mi RFC. En el caso de una persona moral, pues prácticamente es obligatorio, porque sin ello no puedo operar el negocio, no podré tener cuenta de banco, no podré recibir dinero, etc. En el caso de las personas físicas, pues muchos deciden incumplir las obligaciones y simplemente cobrar en efectivo y nunca emitir comprobantes fiscales, lo cual ya de entrada es una irregularidad. Entonces, debemos primero inscribirnos en el Registro Federal de Contribuyentes, obtener nuestra firma electrónica, llevar la contabilidad en los formatos y tamaño que nos corresponda a nuestro negocio, hacer las declaraciones. Esto es importantísimo. En el caso de personas físicas, si yo le he avisado al SAT el inicio de mis operaciones, pues debo llevar contabilidad y hacer declaraciones pues como corresponda, mensuales, bimestrales, dependiendo del régimen que esté. Si tengo persona moral, pues con mayor razón hacer mis declaraciones mes a mes. No importa en el caso de personas morales que no esté operando la sociedad. Si constituí el negocio, constituí la sociedad y no estoy operando, tengo la obligación de declarar. Tengo la obligación de declarar, si tengo 0 ingresos y 0 gastos, pues así deberé hacer esas declaraciones. En ceros, como le dicen de manera coloquial, siempre y cuando sea la realidad. Si es verdad que tengo 0 ingresos y 0 gastos, pues eso declaro. Si es falso, si estoy teniendo ingresos en efectivo, hay que declararlos, porque no hacerlo, pues es una forma de beneficiarme del engaño frente a la autoridad. Entonces, hay que declarar todos nuestros ingresos, todos nuestros gastos y estar al corriente con nuestro contador de cuáles son las operaciones que puedo deducir, en qué términos, para pues hacer las deducciones y aprovechar toda la deducción posible. ¿Vale la pena acercarse a asesorías financieras, asesorías fiscales que me ayuden a pagar menos impuestos? Sí, siempre y cuando, que de manera tradicional, pues se le llama asesoría fiscal o estrategia fiscal a aquellas actividades que están completamente apegadas a la ley
que van de la mano de la ley, pero que aprovecha las facilidades para pagar lo menos posible. Eso es una estrategia fiscal, solo cuando está apegado completamente a la ley. No es una estrategia fiscal, lo repito, comprar facturas, simular operaciones, eso no es una estrategia fiscal, sino todo lo contrario, pues cae en el supuesto incluso de delitos de defraudación fiscal. Entonces, tengamos mucho cuidado, vale la pena pagarle al contador, pagarle al abogado por saber que estoy operando de manera adecuada y que estoy cumpliendo con mis obligaciones fiscales de forma adecuada. Entonces, declaraciones, hacer las declaraciones cuando corresponda y diciendo siempre la verdad. La facturación, lo mismo. Habrá que facturar todo el dinero que ingrese a nuestro negocio, ya sea en una sociedad o como persona física. Y bueno, ya lo saben. Oye, es que yo tengo un restaurante y mucha gente viene, compra y no me pide factura. ¿Cómo voy a facturar? Pues habrá que acercarse al contador y les podrá decir que todas esas operaciones, todos esos pagos que yo recibo en efectivo, debo facturarlos, haciendo una factura de venta al público en general, de venta en mostrador, como corresponda. Habrá que generar la factura para entonces el SAT conozca que estoy teniendo esos ingresos y, bueno, ir cumpliendo con las disposiciones en la materia. Otro tema también, pues, son las retenciones y los traslados. Acuérdense que cuando cobramos IVA, primero no es una opción. Si la ley dice que mi servicio... Acuérdense que el IVA no lo pago yo con los productos o servicios que vendo, sino que los paga el consumidor. Entonces, el consumidor me está pagando a mí el IVA porque el IVA, la autoridad me está utilizando a mí, ya sea como persona moral o como persona física, para tomar y trasladarle luego ese impuesto a la autoridad fiscal, al SAT, a la Secretaría de Hacienda. Entonces, pues cuando cobro IVA, ese dinero pues no es mío, no es de mi negocio, debo cuidarlo y trasladarlo cuando corresponda. Y bueno, en las declaraciones se hacen esas declaraciones del IVA, pero es importante que pues traslade ese dinero. Lo mismo con las retenciones. ¿En qué aspecto se retiene? Pues acuérdense que si yo le pago a mis trabajadores del salario que reciben deben pagar un impuesto sobre la renta. Parte de ese impuesto sobre la renta, bueno, no parte, todo como patrón yo se lo retengo y se lo entrego al SAT. Si le pago a personas físicas por honorarios, pues también debo retener, acuérdense que se retiene, si no me equivoco, el 10%, y debo retenerlo y entregárselo al SAT también, ¿sí? Entonces, pues esto, como ustedes alcanzan a ver, pues es una serie de actividades que están pues bastante entrelazadas unas con otras y que cumplir una obligación me ayuda a cumplir la otra. Cuando yo hago declaraciones, si cumplí con mi obligación de facturar todo el dinero que yo recibí y al mismo tiempo ejercí mi derecho de deducir, porque cuando yo compré solicité facturas, pues mis declaraciones reflejarán mis operaciones reales y entonces estaré cumpliendo con la norma. Y en consecuencia pagaré solo lo que me toca, ni más ni menos. Entonces, las obligaciones fiscales pues también hay que cumplirlas. Me regreso un poquito al inicio para recordar entonces cuáles son estas buenas prácticas que hemos platicado. Son las prácticas desde el punto de vista jurídico que debemos tener en nuestro negocio. Las societarias, que están relacionadas con cuidar el tema de la emisión de las acciones, de la aportación del capital social a la sociedad, que se vea reflejado en la contabilidad y en los libros, cuidar el tema de los poderes, realizar las asambleas cuando corresponda, protocolizarlas y hacer las publicaciones que también la ley me mande. Para esto, pues debo acercarme al abogado, a mi abogado de confianza, para que me diga cómo y me lleve de la mano. Con el tema contractual lo mismo, pues vigilar los contratos que tengo con mis proveedores, con mis prestadores de servicio, con mis clientes, los documentos relacionados con estos contratos, asegurarme que estoy cumpliendo con todos los contratos que la ley me manda tener y que en aquellas circunstancias en las que vale la pena tener un contrato, ya sea para tener una herramienta en caso de que no cumpla la otra parte, o ya sea en el caso en el que quiero tener todos los detalles del acuerdo que hice con mi cliente, con mi proveedor, en un lugar al que yo pueda referenciarme para evitar malos entendidos. En cualquiera de esos casos, pues tener mis contratos actualizados, hacer los cambios que se requieran y pues operar conforme a mis contratos que hice con mis clientes o proveedores. El tema laboral,
ya lo saben, contratos por escrito con mis trabajadores, afiliarlos al IMSS como corresponde, hacer el pago correspondiente de las cuotas, cuando renuncien o los despida, pues hacer los pagos que también la ley manda y acudir frente a la autoridad para que con ella de testigo se haga la ratificación tanto de renuncia como de convenios. Si considero que es justo y valga la redundancia, justificado renunciar a despedir a un trabajador, pues entonces asesorarme para hacer ese despido justificado de la mejor manera para evitar riesgos futuros. Y en cuanto al tema fiscal, se reduce prácticamente a hacer las declaraciones, a facturar y a pagar las retenciones y traslados que me correspondan. Y lo más importante, pues decirle al SAT la verdad y en consecuencia pagar lo que corresponde. Y así, esto que acabamos de platicar, podríamos decir que pues, son unas buenas prácticas. Desde el punto de vista jurídico, podría decir que estoy cumpliendo de manera general con lo que pues no es porque la ley mande, porque mucho del, por ejemplo, en el tema contractual, pues la ley no nos obliga a tener contratos por escrito en todos los casos, pero son prácticas que si realizo, pues me evitarán muchos riesgos, me evitarán muchos dolores de cabeza y también me permitirá tener herramientas con las cuales enfrentar posibles conflictos de la mejor manera para mi negocio. Jorge, hasta aquí con lo que quiero comentar. Me gustaría dejar un espacio para preguntas. Dudas, comentarios, sugerencias, si alguien quiere compartir. Gracias, Carlos. Sí, tenemos bueno, empezó con un comentario del señor José Manuel. Dice, yo como buena práctica acostumbro poner denuncias cuando he sufrido de algún asalto o algún empleado me ha robado. Sin embargo, las denuncias pues a veces no prosperan. Pero aún así yo lo sigo haciendo como una buena práctica. ¿Qué opinas, Carlos? Oh, excelente, qué bueno que lo comentó. No lo tenía aquí como lo vieron, pero me parece un punto fundamental por muchas circunstancias. La primera, si en nuestro negocio somos víctimas de robos por personas ajenas al negocio, es decir, como comúnmente se dice, nos asaltan, lo que normalmente ocurre pues es que nadie denuncia, ¿verdad? Porque pues sabemos que es tardado y que es muy probable que no se siga la investigación, no se dé con los responsables. Sin embargo, debo decir y debo reconocer que de algunos años para acá me parece que el proceso de presentar las denuncias es mucho más rápido, con una mejor atención, por lo menos a mí me parece en mi experiencia así es. Entonces, cuando se denuncia también le hacemos ver a la autoridad que en nuestra zona pues están ocurriendo más delitos. Y con esto pues es un foco, un punto de atención que la autoridad tendrá que tomar en cuenta y que bueno, si estamos en una zona especialmente comercial, pues vale la pena ponernos de acuerdo con nuestros vecinos empresarios para que cuando ocurran estas circunstancias poder denunciar y así pues que la autoridad se dé cuenta de que se está volviendo un foco rojo la zona donde estamos. Por otro lado, el tema de la denuncia a robos que suframos o que sufrimos dentro de nuestro negocio, es decir, por empleados, que lamentablemente ocurre, no en todos los casos, pero suele ocurrir, pues también vale la pena hacer la denuncia al mismo tiempo que llevo la estrategia laboral para terminar la relación laboral con ese trabajador. También es muy probable que pues no se llegue a que se le sancione penalmente al trabajador, pero es importantísimo presentar la denuncia para que tengamos el antecedente y bueno, ya si nos interesa seguir con la denuncia, pues habrá que acudir cuantas veces sea necesario ante la Fiscalía para que se llegue a buen término. En muchas ocasiones, aprovechar también los nuevos mecanismos alternos o nuevos mecanismos para lograr un convenio frente a quienes consideramos que han cometido un delito en nuestra contra, y entonces, a través de estos mecanismos de negociación que están dentro de la ley, pues lograr recuperar algo de lo que nos fue robado y también pues mandar una señal a otros trabajadores de que no vamos a permitir que nuestro negocio pues se pierda lo que hemos construido con tanto esfuerzo y que podría beneficiar tanto al dueño del negocio como a otros trabajadores. Muy bien por esa práctica, gracias por comentárnoslo y pues invito a que los demás lo hagan así, que denuncien cuando sean víctimas de un delito. Jorge, perdón, no te escucho. No sé si sea yo.
¿Ahí me escuchas? Ya te escucho, gracias. Perfecto, nos comenta Mari. Yo como buena práctica, en general en los negocios trato de asesorarme de profesionales de diferentes áreas, como en mercadotecnia o en cuestiones fiscales. Me gustaría preguntar, ¿qué servicios puede dar un abogado a una empresa, además de cuestiones de demandas? Bueno, justo todo lo que acabamos de ver, todo lo que acabamos de ver de manera preventiva. Es decir, acercarnos a saber si tiene una sociedad, pues en qué estado está, si ha estado cumpliendo con emitir las acciones, con hacer las asambleas, con hacer las publicaciones, eso, por un lado. En el tema laboral, lo mismo, si estamos cumpliendo con todas las obligaciones y estamos evitando riesgos. En el tema de los contratos, igual, si las relaciones que tenemos con clientes, con proveedores, están debidamente documentadas y que cuando vale la pena, cuando hay un riesgo, porque el negocio es muy grande, porque muchas partes intervienen, etcétera, pues tenemos el instrumento adecuado para, en el caso que se dé un conflicto, un incumplimiento, tener con qué exigir a la otra parte con mayor facilidad. Entonces, yo diría que el abogado o los abogados debiéramos ser como, vistos como los médicos en el siguiente sentido. Hay que ir a prevención más que cuando ya estamos enfermos, ¿no? Es como cuando vamos con el dentista, cuando ya nos duele la muela porque ya no podemos soportar el dolor a medianoche, pues seguramente no nos va a caer muy bien el dentista y pues tendremos que pagar y sufrir el dolor, etcétera. Pero si vamos con el dentista cada 6 meses a que nos dé una revisada, pues cualquier problema que surja será atendido de mejor manera, no perderemos nuestras piezas dentales, etcétera. Entonces, yo quisiera que se viera así. Qué bueno que te asesoras por varios especialistas. Si se puede, algo que recomendaría es que si tenemos a alguien en tema fiscal, que esa misma persona sea la que lleve la contabilidad y que pues se siente junto con el asesor legal cuando vayamos a platicar con ellos. Es decir, recibir en conjunto la asesoría fiscal y legal para que así podamos tener todo en orden y lo podamos llevar en el mismo sentido y pues en concordancia con los objetivos del negocio. En concreto, los abogados servimos para evitar que lleguen las demandas y para tener nuestro negocio firme para que en el remoto caso de que lleguen podamos enfrentarlas con el menor riesgo posible. Además, Carlos, destacar que siempre lo preventivo, pues es más económico que lo correctivo, ¿no? Mucho más. Eso es muy importante destacar. Fíjate que a partir de este comentario que nos hace Mario, a mí me gustaría comentarte otro. En el área de mercadotecnia se acostumbra cada año en un departamento, digamos ya de mercadotecnia grande, hacer una auditoría de procesos de mercadotecnia, es decir, ver si los productos están todavía solucionando los problemas de los consumidores, ver cómo estamos en las estrategias publicitarias, etcétera. En el área legal también hay algún esquema de auditoría para las empresas, es decir, si tenemos bien los contratos con los empleados, si tenemos bien todas las cuestiones de protección de propiedad intelectual. ¿Acostumbras a hacer eso? ¿Los abogados dan ese servicio? ¿Podría ser un servicio nuevo a ofrecer? ¿Qué opinas? Muchos abogados ya lo hacemos. Yo debo comentarte que el primer acercamiento con esto fue en el primer despacho en el que un amigo ya hace 8 años me abrió la puerta para trabajar con él y de hecho era una forma en la que nos acercábamos a los negocios. Ya muchos despachos así lo hacen y es ofrecer el famoso due diligence, que se llama, una diligencia en la que vamos a hacer una revisión, así como tú lo mencionas, como un tipo de auditoría del negocio, pues ordenado por el mismo negocio para darnos cuenta qué están haciendo bien en materia jurídica, qué están descuidando y en qué debemos poner atención para regularizar, vamos a decirlo así, y entonces se pueda operar con el menor riesgo posible. En el caso particular mío, pues sí ofrezco este servicio y muchos despachos que están especializados en derecho corporativo, que es como normalmente se presentan los despachos que atienden a las empresas, pues sí incluyen ese servicio entre, pues ahora sí que sus paquetes o lo que normalmente comparten con quienes buscan que sean sus clientes. Entonces, pues, en mi caso particular estoy a la orden, ahorita compartimos los datos y en el caso de cualquier otro despacho de servicios corporativos, pues también incluyen esto en su portafolio de servicios.
De hecho, Carlos, ojalá puedas pasar la diapositiva donde están tus datos. Claro, vamos a Tenemos ella. un comentario de tu tocayo Carlos. Dice, ¿qué procede cuando un abogado que me defiende a mí actúa de mala fe hacia mí? Me imagino que le hacen alguna cuestión de mal manejo de información o alguna cuestión de traición podría ser. Sí, claro, bueno, de hecho, pues hay un delito, o sea, hay delitos que, hay conductas que la ley tipifica como delitos que cometen solamente los abogados. Uno de esos delitos, pues, es cuando se representa, digamos, los intereses de dos contrapartes, ¿verdad? Porque pues hay un deber de lealtad cuando decido representar a un cliente, pues no puedo atender los intereses de quien va en contra de mi cliente. ¿Qué debe pasar? Bueno, también es un tema de buena práctica por parte de los abogados. Es decir, los abogados debiéramos cada vez que nos acercamos con clientes nuevos, pues hacerles llegar un contrato de nuestros servicios donde especifica, pues eso, que les vamos a brindar sus servicios, que nos estamos convirtiendo en sus abogados, para que pues el cliente sepa qué alcances tienen nuestros servicios, qué sí les vamos a cobrar, qué no les vamos a cobrar, hasta dónde vamos a llegar, etcétera. Y al mismo tiempo, pues el cliente tenga una herramienta en ese contrato para acudir a la autoridad, en este caso la fiscalía, en caso de que considere que su abogado pues está siendo desleal y está jugando con los contrarios o con intereses contrarios a él. Vale la pena pues analizar en cada caso si realmente se está dando esta circunstancia, si el abogado solamente está descuidando el asunto, lo cual también puede ser un delito, si el abogado simple y sencillamente está incumpliendo en el servicio, es decir, te pedimos que si revisaras algunos asuntos, nunca los has revisado, está incumpliendo, o si realmente lo que está haciendo es defendiendo intereses de los contrarios a nosotros. Entonces también se estaría en caso de un delito y habría que acudir a presentar la denuncia a la fiscalía para que se investigue y si corresponde, pues sancionar a ese abogado. Correcto. Tenemos una última pregunta de Alba, Carlos. Dice, en la práctica, ¿levantarle un acta administrativa a un empleado sirve o no sirve? Pues depende para qué. Y yo les diría que si lo que queremos es tener una constancia de conductas que después nos pudieran justificar un despido, pues sí vale la pena. Solo que hay que cuidar cómo se hace y que hay que cuidar pues que se vaya teniendo el archivo correcto de estos documentos y lo más importante, cuando se considere que con esto se tiene constancia de una conducta que amerita un despido justificado, pues en ese momento actuar de manera adecuada conforme a la norma. Si es el caso de usted, pues te invitaría a que uno, ya sea te acerques a la Procuraduría del Trabajo para que te asesoren si estás llenando bien las actas o si ya estás en el momento de despedir a un trabajador porque consideras que hay una conducta inapropiada, pues te acerques para que te digan cómo. Si no quieres acudir a la Procuraduría del Trabajo, pues estoy a tus órdenes, con mucho gusto podemos revisar el asunto y te asesoramos para que lo hagas de la forma correcta.